noviembre de 2015 es sobre la unidad y la diversidad. Ese es el título que he puesto a la conferencia de hoy. La unidad y la diversidad. No son palabras extrañas, son términos conocidos por todos, porque todos en algún momento, aplicándolo a distintos temas, distintos asuntos, distintos aspectos de la vida, utilizamos la palabra unidad. Y también otra contraria que es separación o separatividad. Pero la diversidad no es separatividad. Al decir la unidad y la diversidad, pues lógicamente estamos refiriéndonos a algo que a veces se ha expresado con una frase que es la siguiente: la unidad en la diversidad, o la diversidad en la unidad. ¿Qué quiere esto decir? Que puede haber, no siempre, pero puede haber al mismo tiempo unidad y diversidad. Pero pueden estar los dos conceptos siendo incompatibles. Puede haber una diversidad separada, con lo cual se está en contra de la unidad, o puede haber una unidad, digamos, una unidad, pues con esa diversidad unida, como dice la palabra. El caso es que se puede hacer un juego de palabras, incluso como pasa con otras cosas, las personas con frecuencia utilizamos los términos sin saber o sin ser coherentes con lo que hacemos, con lo que vivimos o con lo que deseamos. Es un tema que espero que con lo que os voy a contar lo veáis, igual no hacía falta, porque ya lo tenéis asumido como importante, muy, muy importante. Es tan importante que aunque voy a empezar hablando de psicología y también de sociología, pues también desembocaré en algún momento de la conferencia en cosmología, porque tiene que ver no solo con nosotros, con un sector, o ni siquiera solo con la humanidad, sino con todo lo que existe en el universo, en todos los universos, en el cosmos en general. Es un tema que puede ser hasta trascendente. No hay nada, no puede existir nada en ninguna parte que no tenga algo que ver con esto. Se puede creer, se puede no creer, pero cuando lo miras con profundidad, tiene, a diferencia de otros temas, que se puede aplicar a aspectos parciales de la vida, este que vamos a tratar hoy, se puede aplicar a todo. Además, creo que lo advertí, si estuvisteis la semana pasada, aquí, cuyo tema era el amor y los deseos, posiblemente dije que el tema de hoy tenía que ver con el de la semana pasada, ya que una definición de amor es unidad. Una definición, no sé si la llegué a expresar de esta manera, de amor, de las varias que podemos, de las que lógicamente el que os habla entiende, es como intuición, conciencia intuitiva de unidad. Cuando tenemos esta visión de unidad, que no puede ser con los ojos, tiene que ser ni siquiera con la mente concreta, sino con la intuición, entonces podemos entender que hay una unidad. Si tenemos esa percepción, no como teórica, como una teoría bonita, sino como una vivencia, entonces se puede decir que sentimos amor, en algún grado amor. Los deseos separan, el amor une. Lo que ocurre es que luego, como hay tantas fases de transición entre lo uno a lo otro, pues puede haber una diversidad. Y comentábamos, no voy a repetir la conferencia, pero es inevitable que repita algún concepto de los que dije la semana pasada. Si nos miramos a nosotros y nos miramos como cuerpo físico, pues quizá veamos distintas partes. Nos podemos ver en conjunto, pero veremos distintas partes del cuerpo. Incluso si el cuerpo funciona bien, posiblemente lo percibamos como una unidad. Pero cuando el cuerpo funciona mal, como cuando estamos enfermos, entonces vemos unas diferencias donde no está expresada la unidad, sino que hay una fricción, una lucha entre unas partes y otras.
Esto sucede en las enfermedades. Por ejemplo, no soy yo el único que ha expresado de esta manera, sino que más de un ser humano, al hablar del cáncer, lo ha expresado como una lucha entre células que en lugar de estar unidas, trabajando al unísono, están separadas, enfrentándose unas a otras. Células que no quieren funcionar en armonía con el resto y se separan. Igual que en la sociedad hay seres humanos que en un momento determinado, en mayor o menor grado, se separan del resto y entonces esa separación les lleva a luchar, a competir o a luchar enfrentándose a veces de un modo hasta cruel. No solamente separación como indiferencia, como a veces sucede entre los seres humanos, sino separación con el consiguiente enfrentamiento. Entonces, en el cáncer, por ejemplo, hay una serie de células, lo habréis oído decir, que deciden funcionar de otra manera desarmónica en relación con el resto. Y además se contagian unas a otras. Y es interesantísima la analogía de esto, del cáncer, con la analogía de la sociedad. El funcionamiento de seres humanos que van contra la sociedad, contra el resto. Y entonces, una cosa es no estar de acuerdo como una sociedad puede funcionar en un momento y otra cosa es ponerse agresivamente a anular, a atacar, a incidir contra otros seres humanos, como pasa en el cáncer, que hay una desarmonía entre unos y otros. Pero cuando miramos el cuerpo de un ser humano, mientras está vivo, y si lo conocemos en profundidad, veremos que está formando una unidad. Y lo que ocurre en una parte y en otra, a veces distantes, dentro del cuerpo, tienen algún tipo de relación. A veces lo que se origina en una zona del cuerpo repercute, aunque no sepamos la conexión, en otra parte del cuerpo. De tal manera que no es difícil entender el cuerpo humano como una unidad. Cuerpo físico, estoy hablando. La mente también puede pasar lo mismo, pero es fácil entender que dentro de nuestra mente puede haber ideas que están en armonía entre sí, que encajan, que coinciden, aunque sean diferentes, se acoplan, armonizan, ideas dentro de la misma persona, dentro de nuestra mente, que no están de acuerdo. Es decir, unas veces podemos pensar una cosa y otras veces otra, pero no porque hayamos cambiado y evolucionado, sino porque a veces se expresa un sector de nuestra mente y otras veces otro. A lo mejor volvemos al anterior y luego vamos a otro. Según el lugar, con las personas, con las circunstancias, pensamos de cualquier aspecto de la vida una cosa y en otro momento pensamos otra. ¿Qué sucede? Que nuestra mente no está formando una unidad, está fragmentada. Y según las circunstancias se expresan unas ideas u otras, que repito, que aunque sean diferentes podrían estar en armonía, formando una unidad, pero con frecuencia, y no es difícil verlo, están friccionando entre sí. Fijaos que a veces sentimos, porque confundimos lo que pensamos con lo que sentimos. Sentimos una cosa en un momento y en otro sentimos otra que es incompatible, que no está de acuerdo con respecto a las personas, con respecto a los hechos, con respecto a la vida. Es decir, la parte emocional podría estar en armonía o podría estar, digamos, separada. Nuestro cuerpo mental y emocional es un conjunto de energías muy complejo, pero con una diversidad de formas geométricas, de colores, de tendencias, que se nos escapa. Mucho, muy complejo. La inmensa cantidad de cosas que puede pasar por nuestra mente, sabéis todos que es inmensa. Y la cantidad de sentimientos o deseos o emociones con todos sus matices es inmenso. Por poco que nos miremos con atención, veremos la gran cantidad de cosas. Y unas veces podemos estar sintiéndonos una unidad, siendo coherentes, estando armonizados, estando alineados, y otras veces pues vemos esa, digamos, contradicción entre unas tendencias u otras. Y unos componentes con otros, esto todos lo sabemos. Es frecuente pensar una cosa, pero sentir otra. No va coordinado, no va unificado la mente con los deseos o sentimientos. Eso es facilísimo de experimentarlo.
Otras veces sí, lo que pensamos y lo que sentimos va acorde. Fijaos que lo que estamos pensando en un momento nos evoca un estado de ánimo o unos sentimientos, y viceversa. Lo que estamos sintiendo, sin nosotros buscarlo, nos atrae imágenes a la mente, pensamientos que tienen que ver con eso. Pero a lo mejor al momento ya estamos cambiando y estamos sintiendo una cosa, pero nos vienen otras imágenes, o las provocamos, las atraemos. Y estamos cambiando de pensamiento, pero estamos sintiendo otra cosa. O a veces el cambio de pensamiento diferente nos trae sentimiento. Es como cuando tenemos fuerza mental y en lugar de pensar mal, pensamos bien, entonces nuestros sentimientos cambian. Y esto es lo ideal, que vayamos evolucionando a tener pensamientos y sentimientos cada vez mejores, más positivos, más armoniosos. Entonces, cada componente entre sí y unos con otros podemos estar formando una unidad o una diversidad, que eso ya está ahí presente. Fijaos que esa diversidad de aspectos psicológicos están en armonía formando una unidad o formando una separación, la lucha de unas partes contra otras. Y estar ahí en lucha, que es lo que nos hace sentir problemas, lo que llamamos problemas psicológicos, no solo enfermedades, o ese malestar o esa lucha interior que es contraria a la paz, a la armonía, al sosiego, a esa unificación que a veces hasta ni siquiera nos damos cuenta ni somos conscientes, porque estamos tan en paz, aunque sea brevemente, de todas estas diferencias. O podemos estar con esa llamada lucha interior que a veces atormenta tanto a los seres humanos. En fin, al mismo tiempo no es difícil ver que hay una unidad y también una diversidad, pero esa diversidad puede estar en armonía con la unidad o puede estar desarmonizando esa unidad, fragmentándola. Es decir, empiezo, como suelo hacer con muchos temas, por la psicología, porque es lo más cercano a nosotros y nos puede dar pistas, sugerencias, para ir ahondando en otros aspectos de la vida. Y creo, y eso es lo que estoy convencido y trato de transmitir, que el punto de partida es nuestra psicología y a partir de ahí podemos entender cómo funcionamos sociológicamente como sociedades, como grupos, cómo funciona la naturaleza, cómo funciona el universo, etc. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y siempre el punto de partida es la psicología, el funcionamiento psicológico de nuestros componentes. Esto es lo que está determinando la comprensión de cualquier aspecto de la vida. Por lo tanto, fijaos, en la semana pasada que hablé del amor y de los deseos, decía que si estamos identificados con la personalidad, con el yo personal, con el ego, que también se le llama así, ego es el yo, entonces, ¿qué ocurre? Que vivimos deseos. Deseos que pueden ser egoístas o pueden ser cada vez menos egoístas, dirigiéndonos a deseos más altruistas, bien intencionados, expresión de nuestros buenos deseos, ¿verdad? Porque pueden ser malos, pueden ser buenos. Y vamos evolucionando hacia el amor. Os decía que si lo miramos este aspecto del amor en sentido de calidad, de profundidad, vamos pasando de un amor egoísta a un amor incondicional, pasando por el amor condicional. Lo decíamos así, ahora no lo voy a repetir. Básicamente, incluso os hablaba de que cuando vamos aumentando nuestra conciencia, ampliando nuestra conciencia, el amor más egoísta o egocentrado va cambiando según la expresión de las energías en este centro cardíaco que tenemos aquí, que como todos sabéis, por poco que sepamos de lo que son las energías, siempre si sentimos algo de amor, lo sentimos aquí. Si sentimos emociones o deseos, más o menos egocéntricos, lo sentimos aquí abajo. De tal manera que hay una transición en la escala evolutiva y de calidad del amor desde lo más aislado, desde lo más superficial, de lo más separatista, hasta ese amor
más profundo. Y os hablaba de que ese amor, si va aumentando en calidad, también va aumentando en cantidad o en extensión. Ya es un avance amar a unos pocos seres humanos, sea la familia o un grupo pequeños, aunque se reduzca a esto. Ya es un paso antes de que no amar a nada. Pero conforme vamos evolucionando, se le llame como se le llame, ese amor a esos pocos se va ampliando a más y a más cantidad de seres humanos. Y no solo, como decía, seres humanos, sino a todas las cosas que nos rodean. Con lo cual, va en paralelo el aumento del amor en calidad con el aumento del amor hacia mayor cantidad, más diversificado. Y como el amor es unidad, eso nos va haciendo reconocer interiormente de que existe una unidad. Por muchas y buenas teorías que leamos, que escuchemos, que imaginemos, que pensemos, esta vivencia no podrá ser superada en cuanto a comprensión, como pasa con otras cosas, de la unidad. Lo otro nos puede hacer reconocer esta unidad que os hablo, pero la experiencia psicológica de sentir con más calidad y profundidad el amor es lo más importante para entender que hay una unidad entre cada vez más cantidad de cosas, hasta donde no sabemos dónde podemos llegar. Por lo tanto, hay una transición del uno al otro. Fijaos que os decía, y lo repito, de los deseos, que son separatistas, por buenos que sean, hasta el amor que va uniendo, unificando. Y seguramente también os dije que la mente que manejamos la mayoría, es la mente concreta. Pero hay una mente abstracta, una mente más sutil. O podríamos decir que la mente tiene como dos partes. Una de liberación más densa, que es la concreta, la que manejamos en general, y otra que es más abstracta, más sutil, más unificadora, más sintética. Si lo entendéis bien la palabra, porque las palabras, como todo lenguaje es ambiguo, tienen que ver con la intuición. Cuando intuimos, no lo podemos hacer con la mente concreta. La mente concreta no puede intuir nada. Es la mente abstracta, si nos preparamos y nos educamos para ello, la que nos permite intuir. Y por lo tanto la intuición tiene que ver con la síntesis. Todos habéis oído hablar de esas dos palabras, análisis y síntesis. Con la mente concreta podemos hacer un análisis, mejor o peor. ¿Y sabéis qué hacemos cuando analizamos algo? Vemos una cosa, otra, vemos diferencias y vemos cosas que lo necesitamos, porque tenemos la mente concreta para ver la diversidad de cosas tan grande que existe en todo. Análisis mental de la mente concreta. Pero si vamos evolucionando necesitamos la síntesis. Y la síntesis viene con la intuición, no con la mente concreta, con la mente abstracta que está en una vibración más alta que al descender se ilumina o expresa a través de la mente concreta. La educación que recibimos en el mundo en general educa mejor o peor la mente concreta. Pero salvo educadores que sean conscientes de esto, que no sé cuántos habrá, pero supongo y estoy totalmente seguro que los hay, aunque ni yo ni nadie sabemos cuántos, porque no conocemos a todo lo que se hace en el mundo, ¿verdad? Seguro que están educando a los educandos en la mente abstracta. Igual que hay muchos educadores que están expresando su educación con amor y están intentando transmitir una vibración más amorosa para que los educandos se les despierte, no como algo que se traslada desde fuera, sino evocando la capacidad de amor o de voluntad al bien que puede haber en las personas. Pues lo mismo, estimulando la capacidad de comprensión que puede estar latente y dormida en las personas. Entonces, ese paso de la mente concreta a la mente abstracta nos permite ir comprendiendo la unidad. Cuanto más hacia arriba, más percibimos la unidad entre todo. Cuanto más en lo concreto estamos, aunque no estemos haciendo cosas de esas que llamamos malas, pero estamos con una cierta separación. Y repito, la mente concreta necesita funcionar separando, porque es parte de la vida.
El problema está en cuando esa separación se convierte en, me imagino que entenderéis la palabra, separatividad. Y la separatividad, como dice cualquier ser humano con una mínima comprensión, causa, antes o después, dolor y sufrimiento. La separatividad de la mente. Empezamos por diferenciarnos de otros seres humanos y eso, si no está controlado por algo más elevado, va produciendo poco a poco una distancia mayor y por lo tanto una oposición, una superioridad de unos sobre otros, una manipulación, una expresión egoísta, etcétera, etcétera. Eso lo vamos realizando psicológicamente. Así que la mente abstracta, la intuición, en la medida que la desarrollamos, y si alguien no habéis caído en ello, aunque me habréis escuchado, la mayoría de los que estáis aquí, se consigue controlando, no reprimiendo, controlando la mente concreta. ¿Y cómo controlándola? Silenciándola. ¿Y cómo silenciándola? Pues estando muy atentos a la vida, hacia adentro, hacia afuera, hacia todos lados. Con esa atención, si ahora me estáis escuchando y no estáis comparando lo que digo con otras cosas, estáis más en una unidad. Es la mejor experiencia, que no solo es a solas, sino cuando estamos en un grupo de personas, podemos incluso sin conocernos, a lo mejor coincidir en unas cosas, ser de opinión contraria en otras, pero en el momento que estamos atentos, sea escuchando a alguien o en una tertulia, mirándonos unos a otros, estamos formando una unidad. En el momento que empieza la mente concreta, aunque no nos lleguemos a pelearnos, ya está la mente tentándonos a la separación, a enfrentar mi visión de lo que sea, de la vida, a la visión del otro. Y a veces, cuando el ego quiere imponerse, porque el ego es egocentrista, tiende a sobrevivir aislándose, alimentándose de un modo independiente, a no ser que esté preparado para esa unidad que os hablo. Y entonces, al ir hacia adentro, pues entonces necesita alimentarse oponiéndose a otra persona, tratando a otra o a otras de imponer tus ideas, tu verdad, tu criterio, etc. Y eso crea algo placentero. Cuando una persona se autoafirma a sí misma, desea autoafirmarse, una de las formas que hace es disminuir el valor de otros. Y al bajar el valor de lo que otros, por ejemplo, opinan, el valor de lo que uno cree, opina, aumenta. Y eso se nota algo vivencial. Y esto psicológicamente explica infinidad de cosas que suceden en el mundo y que nos hace sufrir. Tratar de afirmarse, de sentirte tú, como alguien vivo, como parte de la vida, pero aislado del resto. Eso en principio es natural. En los niños existe inevitablemente este egocentrismo, pero a veces, sin dejar de ser niño, puede este egocentrismo ir cambiando a una visión más unificadora, a una consideración de que además de uno están los demás, aunque sean niños, los mayores, ver que no es eres el eje y el centro del mundo, sino que ir dándote cuenta, y esa es una de las cosas principales en la educación, enseñar desde cuanto antes que existe una unidad y que existe una diversidad. Hay unas premisas de la educación que irá manifestándose en el futuro, pero que puede estar dándose en muchos educandos en estos momentos, que es educar en el valor que tenemos como seres humanos, un valor personal intransferible, y que la humanidad somos una, por ejemplo. Ya es mucho decir la humanidad. Esa unidad se puede ampliar a más allá de la humanidad, pero ya es un reto en la educación o autoeducación, y esto no hay edad, bastante grande, darnos cuenta que formamos, por ejemplo, la humanidad, estemos habitando en el polo norte, en el polo sur, en el este, en el oeste, arriba, abajo, aquí y allá, como formando una unidad. Eso es un reto enorme. Con los medios de comunicación que no teníamos en el pasado, que tenemos ahora, y cada vez se están desarrollando, hay cada vez medios externos más capaces de facilitar esto.
Todos hemos oído hablar de una palabra que es la palabra globalización. Y la globalización, pues de momento es una globalización en lo externo, en lo material. Pero cualquier persona, o no sé cuántos, muchos, nos damos cuenta que en estos momentos esa globalización que se está dando en el mundo con frecuencia es egoísta. Es una globalización donde determinadas fuerzas de poder o determinadas naciones o fuerzas directrices están intentando imponer una visión de la vida, una visión más, a lo mejor más materialista o más capitalista, donde se valora pues, y se sigue manteniendo el valor de unos que quieren enriquecerse a costa de otros, ¿verdad? Y donde esa globalización no llega los beneficios a todos. Por lo tanto, se puede ver con la doble cara. Y seguro que habéis pensado esto. El ideal de la evolución de la humanidad es la globalización. Y estamos camino de ello con los medios que cada vez la vida nos pone a nuestra disposición, pero enseguida nos viene fácilmente la crítica de decir que globalización está ayudando a que haya un mundo más justo, más equilibrado, más equitativo, o estamos intentando acrecentar, como a veces se ve, y no creo que sea cuestión de miopía, aunque mucha gente la tendrá, esas grandes diferencias, no solo económicas, sino de educación y de todo, que se ven tan exageradas en el mundo. Es decir, que vemos una diversidad, pero no estamos unidos. No vemos esa unidad interna que nos haría o nos permitiría no crear estos desequilibrios, sino ir buscando, como mucha gente lo desea, aunque no puede por sí sola, encontrar esa unidad que existe. Hoy no me va a dar tiempo, pero uno de los ejemplos de contribución de los últimos tiempos como personas o personajes destacados de la humanidad, de esos seres avanzados que hemos tenido a lo largo de la historia del planeta y que a veces, aun teniendo noticias de lo que han hecho, no nos damos cuenta la profundidad, el alcance y también los fracasos que a veces no son por ellos, sino por los que les rodean. Un personaje al cual le dedicaré, ya lo hice hace años, una charla próxima, es Gorbachov. Tengo aquí uno de sus libros, Carta a la Tierra. Si alguien lo ha leído, se dará cuenta como que después de dejar la presidencia, en el año 91, estuvo desde el 1985 a 1981, al año siguiente creó una asociación. Dentro de su etapa, de esos 6 años, contribuyó, como pocos lo han hecho, a una unidad internacional. Y había como 3 directrices básicas. Destacó mucho, no me voy a extender en ello porque no es el tema, en otro momento lo haré. Contribuyó mucho, junto con otros, a la paz mundial, que no lo hemos conseguido, pero que hay mucho trabajo todavía que hacer. Otro aspecto que destacó es la eliminación, la necesidad de la eliminación de la pobreza en el mundo. Y de eso estaremos todos de acuerdo. No puede haber paz porque van unidos, aunque parecen cosas. Sí hay pobreza. Y eso es un reto fundamental. Y la tercera fue el medio ambiente. Y se habla mucho de ecología, ¿verdad? De medio ambiente. Y entonces, la Cruz Verde, la asociación que creó, ¿verdad? Y con una serie de directrices que están en este libro, de unificación, que no solamente es la ecología física, material, es decir, como explicaré en su momento, pues es una ecología física, psicológica y espiritual. Y si digo espiritual, no es necesariamente religiosa, es una dimensión más profunda. Y aunque él no hablaba con un lenguaje espiritual, sí que podemos decir un lenguaje humano, hay una dimensión espiritual. En este sentido, no me voy a extender, pero es algo. Pero del mismo modo que esa dimensión espiritual de un antecesor suyo, como fue Lenin, fue, digamos, ensombrecida por alguien del lado opuesto, como fue Stalin, pues después de Gorbachov
vinieron otro u otros que intentaron, como suele ocurrir, luz y sombra, anular, y por eso toda esa inmensa destrucción de formas cristalizadas que impedían manifestar la libertad, porque es importante la libertad, fueron, digamos, apagadas de momento. Algo importante ha cambiado en este gran país, pero donde uno de sus premisas era la unidad, pero luego vinieron esas fuerzas y empezaron a disgregar esa comunidad de naciones. Eso. Igual que esa unidad europea que se está construyendo, hay otras fuerzas que están intentando en las distintas naciones evitarlo, evitar que se construya una unidad europea, que no solo es económica, cultural, espiritual, en todos los aspectos. Porque todo esto, si no se realiza en pequeño, en distintas partes, no se puede realizar luego con el tiempo, no lo veremos ahora, porque es una cosa para largo plazo, en la humanidad. Eso que a veces llamamos la humanidad una, donde no hay fronteras, aunque haya diversidad de formas, no se puede construir si no lo vamos haciendo en pequeño. Pero si sabéis lo que es un grupo y una serie de subgrupos, un conjunto, una serie de subconjuntos, ¿verdad?, en pequeño, dentro de los cuales hay otros subconjuntos, podremos entender lo que está ocurriendo o lo que podría suceder. Por ejemplo, es decir, que las naciones actuales no han sido siempre así, se han ido agrupando, y toda la evolución que se ha hecho en la historia del pasado ha contribuido, más que a separación, a separar, a unir. Esto lo explicaré dentro de 2 semanas en una charla sobre psicología de los grupos o psicología de las masas, porque lo que ocurre a nivel individual nos ocurre cuando estamos funcionando en grupos pequeños, en grupos grandes, de tal manera que son grupos no de árboles o de mesas o de piedras, sino grupos de seres humanos. Por lo tanto, hay una analogía entre lo que ocurre aquí dentro, en cada uno de nosotros, y lo que ocurre en grupo. De tal manera que se va produciendo a veces una tendencia a la unidad y luego hay fuerzas contrarias que disgregan y que separan. Ya sé que esto es muy complejo, pero son cosas que no es difícil de ver. La tendencia es a ir agrupándose, aunque sean grupos pequeños pero grandes, donde incluso subgrupos más pequeños se integren en esos grupos más grandes, ¿verdad? Y cuando eso se va unificando, luego esos grupos se pueden integrar con otros grupos hasta conseguir esa unidad grupal mucho más amplia. El caso es que la contribución fue inmensa, y si habéis leído algo y tenéis buena información, sabréis, ya hablaremos con más profundidad, la inmensa contribución, no solo en su país, aunque no sea reconocido, o sea, tan reconocido como suele pasar, sino a nivel mundial. Del mismo modo que cuando Buda o cuando Jesús también hablaron de la unidad, del valor del ser humano y de la familia humana, pues en aquella época fueron reconocidos eso por muy pocos. Luego, con interpretaciones adecuadas o tergiversadas, eso se ha mantenido a lo largo del tiempo. Pero fijaos, esa unidad y ese amor que predican las religiones, ¿dónde está? No podemos negar que seres humanos dentro de todas las religiones han encontrado ese amor. Pero si lo que han dicho las religiones se hubiera cumplido, estaríamos en un mundo que no se parecería en nada al actual. Y se han creado lo que ya sabéis, no hace falta que lo repita. Por lo tanto, la unidad y la separación. Cuando hablo de Wagner, y mañana en la ópera Tannhäuser, como podría ser en cualquier otra ópera, lo explicaré, Wagner con la música contribuyó también a la unidad. Él cogió una serie de temas que en las óperas clásicas están separados, temas o asuntos, y entonces los unió formando una unidad. Es uno de los detalles dentro del lenguaje musical que contribuyó a una unidad en la diversidad. Una diversidad de matices, de temas, de tonalidades, etc., pero dentro de lo que se llama la música continua, creando una unidad. Además de que Wagner tenía tal grado de conciencia que pudo acceder al plano búdico, el cuarto, empezando de arriba hacia abajo, o de abajo de arriba, de los 7, de nuestro sistema solar, donde se vive la unidad.
Y entonces, inspirándose en esos niveles, hizo una música que, si está uno abierto, podría uno estar dormido y no enterarse de nada, le toca lo más profundo de su corazón. Y nos invita la música, y no solo el argumento de sus obras, donde se habla del amor, el amor superior, aunque también está en contraste, como la ópera de mañana, con el amor inferior, con el amor egoísta, con el amor pasional, el amor espiritual, el amor superior, porque al contrastarlo con otro se nota la realidad. Fijaos que en la vida estamos haciéndolo continuamente. Cuando la luz la contrastamos con la oscuridad, podemos reconocer la luz. Si todo fuera luz, no la reconoceríamos, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Es una contribución que, aunque no te enteres del argumento de sus óperas, solo con escuchar la música, si lo habéis hecho con esa atención con que de vez en cuando deberíamos escuchar, te está invitando a sacar lo mejor. Va depositando inconscientemente una semilla en muchos seres humanos. Fijaos que asociaciones como grandes sociedades como la Teosofía, contemporánea de Wagner, fueron creadas gracias también, no solo a los que la crearon, sino a la música de Wagner. Igual que a veces la música de alguien, de un compositor, ha contribuido a crear otras cosas que no es la música dentro de la historia de la sociedad. Es decir, asociaciones como la Teosofía, que enseñan la fraternidad universal y la unidad entre todos, ¿no? Sin diferencias de razas, de credos y de creencias, están, digamos, influido por Wagner. Si sabéis algo después de Blavatsky, que es la creadora de la Teosofía, Janis Bailey, que aportó una gran cantidad de esa sabiduría de las edades a lo largo de toda la historia de la humanidad, la sintetizó, como hizo Blavatsky también anteriormente, de otra forma, en el siglo pasado. Ahí vemos una enseñanza de lo que es la verdadera sabiduría, y una constante en sus enseñanzas, que son amplísimas, que no, en un montón de vidas no acabaríamos de aprenderlas, y sobre todo de vivirlas. Nos está enseñando la universalidad, eso que está como destino en la humanidad. Cuando la globalización sea espiritual, sea más profunda, viviremos esa universalidad, esa unidad. Y entonces en esas enseñanzas, seguidas, ampliadas, matizadas por otros, también está muy presente. Si sabéis, porque todos habréis seguramente oído hablar de Krishnamurti, Krishnamurti era de origen hindú, pero se pasó la vida hablando no solo en la India, sino en América, en Europa, por todo el mundo. De tal manera que Krishnamurti, no sé lo que sentiría, porque era también un ser humano, cuando estaba en la India, pero siempre, y es un ejemplo entre otros de esto que voy a decir, cuando estaba en cualquier sitio se sentía en lo más íntimo de su ser, porque hablara con las palabras que hablara, estaba vibrando en un nivel de amor muy profundo, en una conciencia que está por encima de la mente. Y por lo tanto, a quien se dirigiese de cualquier país en los cuales hablaba, estaba hablando nunca, jamás, en el aspecto nacionalista, sino en el aspecto unificador, de amor para cualquier ser humano. El inmenso amor que sentía, como podía sentir con las diferencias, Jesús, Jesucristo, Buda u otros, ¿verdad? Pues estaba, digamos, manifestando. Y estaba hablando de algo que podía referirse a un americano, un europeo, un asiático, etc. Es otro ejemplo muy profundo en este sentido de que estaba expresando. De tal manera que no terminaríamos de relatar ejemplos de seres humanos que han vivido con una cierta mayor o menor profundidad el amor y por lo tanto han contribuido hasta donde les ha permitido a la unidad, reconociendo la diversidad. Por ejemplo, Gorbachev, como que estaba nombrando antes, defiende que tiene que haber distintas creencias, no anular ninguna creencia religiosa, distintas idiosincrasias en las naciones, en las razas, costumbres. Es el respeto amoroso de lo que hay en cada sitio. Pero ojo, siempre que sea positivo, porque la evolución hace que muchas de estas creencias, por evolución, sin forzar su desaparición, vayan transmutándose
en algo más elevado, porque si están siempre en la base, va a ser inevitable la diferenciación. Pero cuando esa diferenciación o diversidad se vive con profundidad, entonces se va transmutando y se va evolucionando, va subiendo. Y cuando más subimos hacia arriba, más unificados estamos. De tal manera que esta unificación, este sentimiento es profundo. No, cuando hace unos meses hablé de San Juan de la Cruz en una charla, dije algo que cuando hable de Santa Teresa de Jesús en una próxima charla, diré de un modo equivalente. Fijaos que cuando se habla de los místicos españoles, de aquí, se habla de estos dos. Y, aunque eran diferentes unas cosas, pero eran muy iguales, había unas coincidencias. Y el amor que sentían en esas experiencias místicas del corazón era un amor por todos los seres, a base de un amor profundo, a base del sufrimiento. Es decir, cuando mañana explique que todos hemos de pasar en nuestra evolución, habremos pasado, en fin, como Tannhäuser, para llegar a ser Wolfram, en la ópera de mañana, Tannhäuser, la representación de un alma avanzada, pero que todavía puede caer en la tentación de ir hacia abajo. Pero cuando está un tiempo hacia abajo, vuelve hacia arriba. Y Wolfram, el otro protagonista, simboliza el amor superior. Pero antes de llegar a ser Wolfram, tenemos que ser Tannhäuser. O trascendiendo las características de Tannhäuser, nos vamos dirigiendo a ser Wolfram. ¿Por qué? Porque estamos inspirados por la luz y el amor del alma, del yo superior, representado en esta ópera por Elizabeth. Igual que en otra ópera de L'Olante Errante que veremos el año que viene, porque voy a pasar todas las óperas de Wagner otra vez, incluido alguna, como el L'Olante Errante que no pase, pues hay un sacrificio de alguien, una protagonista, por sacrificio redentor por alguien. En L'Olante Errante es Senta quien se sacrifica por el protagonista. Aquí es Elizabeth que se sacrifica como símbolo del alma, que solo puede hacerlo con nuestra personalidad, la personalidad que le pertenece. Y entonces ese sacrificio es emitir una vibración que va transmutando la separatividad de la personalidad. De tal manera que la unidad en la diversidad, preservar, es una frase no mía, preservar la diversidad, la diferencia en la unidad. Habéis oído hablar de algo que sociológicamente se ha pretendido hacer masas uniformes a lo largo de la historia, masas de seres humanos uniformes. Pero esto ya fue criticado por Cervantes en el Quijote, porque siempre que hablo de los rebaños que Don Quijote entiende como ejércitos, los rebaños, que incluso en la vida cotidiana sabéis que la palabra rebaño la aplicamos a un grupo de seres humanos que de un modo uniforme, instintivamente, no humanamente, pues seguimos todos lo mismo, sin reflexión, sin comprensión. Seguir unas órdenes, unos modelos de comportamiento, y como un rebaño de ovejas o de cabras o de lo que sea, pues nos dirigimos a hacer lo mismo, pero sin un nivel de conciencia que haga, aún dentro de ese rebaño, sentir tu nota, tu peculiaridad, tu propia individualidad. Se nos dice que dentro de la evolución jamás se pierde la individualidad, por mucho que vayamos sintiendo que formamos una unidad con todo, pero jamás, por mucho que evolucionemos, perdemos la noción de individuales, no de individualismo, que solo tenemos que superar, de separación, sino de ser individuales, pero dentro de un sentir de unidad, es decir, buscando el bien, no solo tuyo, que es lo que nos separa, sino de todos. De tal manera que es un proceso que vamos realizando progresivamente, poco a poco, poco a poco. Fijémonos que también esto se expresa, como os decía, en grupos humanos que se ha intentado manipular para que seamos uniformes. Y todos habremos pensado, ¿verdad que nos rebelaríamos si ahora alguien nos dijera, tenemos que vestir todos igual, todos tenemos que llevar barba? Pues habrá gente que se siente cómodo con barba y otros que no nos sentimos, no nos gusta, estamos más cómodos, ¿verdad?
que nos rebelamos, salvo cuando éramos pequeños, que a lo mejor nos ponían el colegio uniforme, ¿verdad? Pero bueno, son cosas anecdóticas. Deseamos vestir de forma diferente. Hombre, otra cosa es que llevamos unas plumas de indio y entonces, salvo cuando es carnaval, pues entonces vemos una diferencia ya que llama la atención. Pero dentro de esta aparente sintonía, pues nos gusta vestir de forma diferente, ¿verdad? Pues es un ejemplo bajo de otros aspectos. Podemos tener ideas diferentes, visiones diferentes de la vida y, sin embargo, buscando lo bueno que nos unifica, estar contribuyendo a la unidad. Pero ¿qué ocurre? Que es fácil caer en la tentación. Fijaos en esa palabra que habrá que profundizar en ella, que es la libertad, que no es la primera vez que hablo. La libertad es algo que todos deseamos, ¿verdad? Todo ser humano. Pero según el nivel de conciencia en que estamos, o buscamos la libertad para ser más egoístas, para aislarnos cada vez más. Fijaos lo que ocurre en la psicología humana. Muchas veces, en nombre de la libertad, nos podemos egocéntricamente aislar, defendiendo la libertad de ser nosotros, separar. Estamos en contra de la evolución. Pero en nombre de la libertad, en sentido profundo, nos podemos ir integrando, que no es lo mismo que uniformando. Fijaos cómo en nombre de la libertad está, digamos, sectores de la humanidad, individuos, están, digamos, deformando y están produciendo un proceso involutivo. Y es algo que está sucediendo y que hemos de llevar mucho cuidado y juzgar con la máxima luz y amor lo que sucede, ¿verdad? Incluso grupos ideológicos defensores por iniciativa fundamental y básica como principios, la libertad, a veces están haciendo lo contrario porque esa libertad la están proyectando, y todos me entendéis, buscando pues esa disgregación y esa separación, cuando la evolución es precisamente utilizar la libertad para integrarnos cada vez más. Muchas veces, y no cesaré de decirlo, porque hablando en abstracto no me meto con nadie personalmente, que hay algo que es muy frecuente, que está en contra total de la evolución, son los nacionalismos. Tal como entendemos hoy día lo que se llama nacionalismos es buscar como grupo, como nación o como sea, sentirte superior a otros, en lugar de sentirte, aunque te sientas superior y decir, tengo esto que no tienen los demás, pues lo voy a aportar, voy a ayudarles, voy a contribuir. Pues están buscando esa soberbia que a veces supera el orgullo. Sabéis que el orgullo es una actitud psicológica y la soberbia es el orgullo más fuerte, más intensificado. Están defendiendo eso. Y eso es lo contrario a la evolución que va buscando, con toda la peculiaridad de lo que cada uno puede sentir, expresar y vivir, sentirse. De tal manera, las personas que se sienten universales no podemos negar que al mismo tiempo sientan amor por su lugar de origen, por sus peculiaridades. Como humanos, todos podemos sentir predilección por una parte, por otra, por unos ambientes, por unos lugares. Eso es humano y está ahí, igual que por unas personas más que por otras. Hasta los seres avanzados han sentido esa predilección, esa inclinación, ese acercamiento a unos más que otros, por muy universal que sea el amor. Hay una serie de explicaciones más profundas que nos pueden hacer entender más esto. Y eso que ocurre a nivel individual también ocurre a nivel general. Esa diversidad enriquecedora de todo. ¿Qué ocurre cuando vamos profundizando? Pues una de las cosas que descubrimos es que la misma energía que se expresa en nosotros, seres humanos, en los buenos, en los malos, en los santos, en los seres humanos crueles, que no sé cómo calificarles para que no estén dentro de la etapa humana, es la misma energía que se expresa en los árboles, en los animales, en todos los reinos de la naturaleza. Nada más que al descender, esa energía se expresa de un modo diversificado. No me da tiempo, eso es más para otro tema, pero se dice que todo el cosmos, formado por una infinidad que no sabemos de sistemas solares y de galaxias, etc., es un ser, una entidad que ni los maestros, por muy avanzados que estén, jamás nadie
separado del todo, puede entender. Es una unidad que se ha bifurcado y se ha expresado en una infinidad de formas, conforme va descendiendo vibratoriamente hasta la materia, cada vez más separadas. Y como a veces he explicado, esa unidad, la primera bifurcación es la dualidad, espíritu y materia. Luego viene la Trinidad, o las Trinidades, ¿verdad? Las tres cualidades de nuestro ser interior son voluntad, amor y luz, o inteligencia. Pues eso que está en nosotros está también en el cosmos. La energía de voluntad para crear los universos, la inteligencia para formar todas esas leyes tan complejas de manifestación, y la energía de amor para hacer que todo lo que se manifieste en los universos tienda, no deje de ser una unidad y tienda progresivamente de la separación a la unidad. Y así, infinitas formas. Por eso, después de descender a la materia, la evolución es ir hacia el espíritu. Y dentro de ese proceso de ir hacia el espíritu, vamos progresivamente siendo conscientes de esa unidad, de esa integración. Y eso hemos de empezar, pues, aquí, psicológicamente, con nosotros, con lo más cercano, y si tenemos esa demanda de entender un poquito, porque expande la conciencia y nos lleva a la intuición, el cosmos, si tenemos esa oportunidad, que con el tiempo llegará a ser patrimonio educativo de todos los seres humanos, cómo funciona el cosmos, en sentido profundo, como energía, como montones de energía unificadas, entonces nos daremos cuenta, porque si no, no tendría sentido satisfacer la curiosidad de un momento, si no nos cambiara nuestro interior. La cosmología nos facilita darnos cuenta de todo este proceso. Fijaos que las religiones nos han hablado que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Shiva, Vishnu, Brahma, Osiris, Isis y Horus, etc. Siempre es la Trinidad, la voluntad, la inteligencia y el amor, ¿verdad? Las tres cualidades. Eso está en lo grande y en lo pequeño. Por eso una de las leyes universales, la ley de analogía, dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. A veces se dice que esta ley universal, con otras, las dio un gran avatar, Ernest Trismegisto, hace miles de años. Fijaos que la ley de atracción universal, que seguramente nombré la semana pasada, es la ley del amor. Y la ciencia nos ha hablado de la ley de holonomía, con H, que dice que todo el universo está contenido en cada una de las partes, componentes. Qué mejor expresión del amor. Es decir, por eso, por analogía, el amor que existe en un átomo es similar al amor que existe en un ser humano, en un planeta, un sistema solar, por ley de analogía. Y esto nos abre la conciencia enormemente. Cuando profundizamos en nuestro interior, no solo descubrimos el Dios inmanente, sino que eso nos abre al Dios trascendente. Las religiones occidentales han insistido en el Dios trascendente, mejor o peor expresado, y las orientales en el Dios inmanente. Pero como Oriente y Occidente, igual que las dos partes del cerebro, todos habéis oído, cerebro derecho y cerebro izquierdo, uno es más analítico y otro es más sintético, ¿verdad? Todos lo hemos oído. Oriente y Occidente son como dos partes de un cerebro que es la humanidad. Por eso llevamos un poco tiempo tratando de unir Oriente y Occidente, pero llegará un momento en que no se dirá, esto es de Oriente y esto es de Occidente. Y unos de una manera más profunda, otros humildemente, en modo más pequeñito, tratamos de ver que son verdades que están en todos, son universales. No tienen chakra solo los orientales, lo tenemos todos. No solo tienen un yo superior los orientales, lo tenemos todos seres humanos, ignorantes o con conocimiento, etc. Está en todos. Por lo tanto, la unidad no es la uniformidad, es algo esencial que subyace en el interior, igual que en los que estamos aquí, que no discutimos porque estamos como enfocados en unas ideas, las que estoy ahora transmitiendo, pero si ahora empezar a hablar de ciertos temas y empezar a decir mi opinión particular y otro la suya, a lo mejor lo hacíamos al principio con respeto, pero enseguida empezaríamos como los medios de comunicación, que además intencionadamente lo fomentan, si no pierden clientela, a que los debates sean peleas,
donde susciten las emociones de los oyentes, de los televidentes, quien sea, para intensificar esa lucha que atrae, igual que las películas que van provocando esto, como la charla de la semana próxima, donde hablaré de la psicología y el cine, como preludio de este cursillo que tengo anunciado, como el cine puede crear esa separatividad, la crea más que la unidad, pero también puede haber estímulos que llegan a mucha gente que fomentan también la unidad. Todo depende no solo del estímulo, sino también de nosotros como receptores. De tal manera que, bueno, podemos estar viendo pues muchos aspectos de la vida que se están expresando de muchas maneras y que nos están llevando, según nuestra conciencia, o hacia un lado, hacia otro, hacia abajo o hacia arriba. Así que, si estamos atentos, iremos, para ir terminando, iremos descubriendo esto. Hay un plan con mayúscula, que los que nos dirigen están intentando fomentar esa elevación de la conciencia, que al mismo tiempo es el amor en los seres humanos. Y cada vez irá surgiendo más. Costará lo que costará, con todos los espejismos que conlleva. Hay un intento por conseguir que nos entendamos como naciones. Y si por poco que conozcamos de la historia del pasado, como era en el pasado a como es ahora, pues algunas cosas siguen igual, o a veces decimos peor, pero también se ha avanzado. Era impensable en el pasado las Naciones Unidas, que la criticamos mucho porque decimos, ¿para qué sirve si no son capaces de detener una guerra, o de detener esto, lo otro, o de crear condiciones? Pero es lo de siempre. Empezamos por cosas, dificultades, como la Unión Europea, con todos los defectos y los egoísmos que conlleva, pero ya es un avance en relación. Igual que, bueno, consolidar esa diversidad, por ejemplo, las regiones dentro de una nación, que estén dentro de esa unidad. Y con el tiempo esto irá realizándose y se tendrá que valorar más y más para poder conseguir, como os decía antes, con los grupos, van a ir formando. De tal manera que ese intento de expansión de conciencia, ese estímulo de las rectas relaciones entre las naciones y esa idea acuariana de grupo, porque siempre que he hablado de la era de Acuario, una de las características de la futura era de Acuario, que todavía decimos que estamos entrando, pero que no, de momento no se ve mucho, se ve muy poco, falta aún para notar los siglos, para que la era de Acuario, aunque estemos ya entrando poco a poco y las energías se estén renovando, eso, pues la idea del grupo. Cada vez es más importante formar grupos, aunque de momento todos estén destinados a fracasar. Pero a lo mejor, como sabéis que aprendemos de las enfermedades, de las crisis, de los fracasos, pues podemos ir aprendiendo, cueste lo que cueste, a algo que es muy costoso, formar grupos. Grupos sean trabajo laboral, grupos libres, que por hobby o por la cualidad humana que sentimos, pues deseamos compartir con otras personas. Todo eso es parte de la unidad, pero cuesta lo suyo y de momento, antes o después, todos fracasan. ¿Por qué? Ya sabéis por qué, por lo que he explicado. Los egos están ahí y mientras no los tengamos controlados, pues están. Pero a lo mejor los fracasos están llevándonos, como también en la ópera de mañana, y tantos ejemplos, esos fracasos nos llevan por la evolución otra vez a buscar aquello que habías dejado. Desciendes y luego asciendes progresivamente. Así que la unidad en la diversidad en la unidad. Y la diversidad es en todo el universo. El todo decidió expresarse de infinitas maneras. Y aunque haya cosas comunes, por ejemplo, los universos, los sistemas solares forman familias entre ellas. Es decir, que cada logos planetario solar es un dios, e infinidad de dioses, pero todos ellos están subordinados a una unidad y no luchan unos contra otros. La guerra de las galaxias, no me refiero a la película, es un espejismo, no existe. En el universo hay
unas familias que están evolucionando y tratando mucho más que nosotros. Es aquí abajo, en la materia, en aspectos más minoritarios, cuando luchamos y tratamos de imponernos unos a otros, en este sentido. Es decir, que hay algo muy distinto y la evolución tiende hacia la unidad. Bien, dejo la exposición aquí para que preguntéis, como hacéis siempre, sobre este tema. Cualquier cosa que planteéis tiene que ver, seguro, con este tema que he expresado. Yo quería hacer una pregunta, Rafa, al respecto de la diversidad. Y un poco por lo que pasó, ¿no?, hace unas semanas con lo de París. O sea, yo creo que no existe derecho, ¿no?, a ningún ser humano de quitar la vida a otro ser humano. No podría existir una ley universal, igual que existe la ley de la gravedad, que tú sabes que eres consciente y te tiras de una altura y caes y mueres, y no lo haces porque eres consciente. No podría existir una ley que fueras a hacer daño a otra persona y que esa ley automáticamente se activara y te hiciera a ti mismo el mismo daño y no llegaras a ejecutar ese mal a otra persona. Existe y está ahí. Lo que pasa es que si estamos muy separados o muy ignorantes, no la vemos. Fijaos que la ley de causa-efecto, que la conocéis, la ley que en Oriente se llama ley del karma, tendría que enseñarse con otras leyes también desde pequeñitos. Si se enseña, no como algo a aprender de memoria, decirla en un examen y ya está, buena nota, sino como tantas cosas que hemos aprendido que no nos han servido para nada, para muy poco, sino como una vivencia que se puede, aunque no sea nuestros ojos no vean cosmos, ayuda mucho. Y si la conocéis, a lo mejor os ha ayudado a expandir la conciencia. Lo que pasa es que a veces funciona de inmediato, causa enseguida el efecto, pero otras veces tarda más. Y nos preguntamos, no sé si va por ahí, ¿y por qué no funciona rápido? Que aprenderíamos más. Pero mi intuición me dice que gracias a que no funcione siempre rápido, porque nos da la oportunidad de intuir lo que nuestros ojos no ven, que los efectos van a llegar. Entonces, igual que diré cuando hable en una próxima conferencia de Sócrates y también de Platón, que decían que no se puede hacer el mal a sabiendas. Cuando hacemos el mal es por ignorancia, pero a sabiendas, me refiero no teórica, sino a sabiendas que desde dentro, que existe esa ley, no se puede hacer el mal. Entonces, aunque no la vean los ojos, puedes intuir esta ley y entonces evitas, antes de cometer eso que haces contra alguien, evitarlo, porque sabes que te va a venir. El ser humano cruel que hace tanto daño no se imagina ni por asombro, porque está cristalizado, está en un espejismo que cree que es lo contrario, que eso que está haciendo a otros, ¿verdad?, le va a venir y con creces, más pronto o más tarde, porque nosotros somos impacientes, pero para el todo no hay impaciencia. Entonces, no sé, se me ocurre decir que eso que nos gustaría que fuera de inmediato, para aprender más pronto, nos da un margen de tiempo para intuir lo que puede venir. Igual que a veces quisiéramos que nos explicaran las cosas directamente y ya, todo completo. Pero ¿os dais cuenta de que a veces aprendemos más por nosotros mismos, con una serie de datos que alguien nos ha dado, y nosotros hacer el trabajo, en lugar que nos lo den hecho? ¿Os recordáis el aprendizaje tan profundo que habéis tenido, que hemos tenido, cuando nos hemos esforzado por aprender sin aparente ayuda externa, quizá con ayudas que no vemos, pero con una ayuda intuitiva, interna, lo que hemos aprendido, en lugar de que alguien nos lo dé tan masticado como hago yo? Espero que no sea tanto que apague la posibilidad libre de comprender. Fijaos, entonces necesitamos, pero a base de fallos, de cometer errores, pues vamos aprendiendo. Y una de las cosas que explicaré cuando hable de Platón es, no sé si sabéis que hay seres humanos, incluso entendidos en filosofía, que han considerado a Platón como inspirador de las dictaduras. ¿Por qué? Porque se metió con la democracia. Pero la democracia de entonces y la de ahora
a veces no tiene nada que ver con lo que es la democracia en esencia, que no conocemos. Se necesita mucho amor y una educación que todavía no tenemos para ser demócratas. Ya es bastante lo que tenemos, ¿verdad? Y que nos den la oportunidad de cometer grandes errores en nombre de la democracia. Pero a base de manipulaciones que nos hacen en nombre de la democracia, pues podemos ir aprendiendo. Pero si intuís lo que puede ser la democracia, no la conocemos. Y Platón, con esa visión tan elevada que tenía, ya nos dijo algo que todavía no se ha cumplido. Algo incluso a nivel de sociedad, de política, que no se ha cumplido. Y no se le ha entendido, como no hemos entendido a Buda, o a Cristo, o a quien sea. Fijaos lo que ocurre. Entonces, todo tiene que venir con la unidad de conciencia. Entonces, la ley de causa-efecto también a veces nos hemos aprendido, como de otras leyes, unas cosas, pero es distinto de entenderlas. Cuando entendemos una ley universal, la aplicamos. Hay una correlación entre comprender el sentido que digo como luz y aplicación. Otra cosa es entenderla intelectualmente, no sé si me explico, y entonces con esa comprensión que nos gusta y nos adherimos a ella, la tenemos ahí en el intelecto, pero no la aplicamos. Y así, cantidad de conocimientos maravillosos que desde tiempos nos han transmitido, no los entendemos, o no es suficiente, y por lo tanto no los aplicamos. Por eso la educación tiene que enseñar no solo a aprender cosas, que a lo mejor hay que aprender algunas de memoria, sino a comprender. Y comprender automáticamente es vivir y aplicar. Entonces a lo mejor hay que aprender pues con democracia en pequeños ámbitos y poco a poco pues despertar para que aquellos que son más listos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que el mal es más listo que el bien. Es más inteligente en estos momentos. Más inteligente que el bien. Más activo. Y está en el mundo con una inteligencia enorme manipulándonos. No digo a todos por igual, ¿eh? Yo no pienso que sea más inteligente. Es más inteligente y con más poder, pero le falta el amor. El bien tiene la diferencia del amor. Entonces es más lento el bien. Antes o después sigue, triunfa el bien, pero temporalmente, hablo temporalmente. Y con facilidad, si no a todos, nos engaña el mal. Pensemos no generalizados, sino parcialmente. Sí, pero eso es para que nos demos cuenta. Fuerzas, Está cumpliendo su misión. está cumpliendo la función. Y además, muchas veces se permite desde arriba que, igual que si conocéis la obra de Goethe, Fausto, que es una obra iniciática, cuando hable de la literatura iniciática, con este nombre, las obras más profundas de la literatura universal, citaré esta. Y nos dice que Dios permite al demonio, Mefistófeles, que tiente a Fausto. Claro. Se lo permite. ¿Para qué? Para que Fausto desarrolle la virtud, que consigue después de caer, se eleva, la virtud. Esto tiene que ver también con la ópera de mañana. Tannhäuser cae en el infierno, en la montaña de Venus, que tiene varias interpretaciones, incluso hay que tener ciertos conocimientos ocultos para entender ciertos niveles de la ópera de mañana. La montaña de Venus, que puede referirse a egregores que podemos estar manipulándonos, egregores determinados, aquí o luego, después de morir, en el plano astral. Egregores que están ahí y que nos atraen. Pero ¿qué ocurre? Durante un tiempo, igual que Tannhäuser, cae, pero luego siente la llamada de su interior para salir de ahí, de la montaña de Venus, e ir hacia el otro amor. Entonces, bueno, las tentaciones están, el mal está. Y de alguna manera, gracias a las tentaciones, podemos despertar el potencial de bien que tenemos dentro. Igual que sabéis de gente que ha despertado y ha crecido tras una enfermedad, tras una crisis, tras algo, a veces perder aquello con lo que tenías apego, para aprender que tienes que desapegarte, porque antes o después nos tenemos que desprender, como también expresé en una charla muy cercana, pero muchas veces lo decimos, de todo lo que
hemos adquirido y tenemos que dejar. Entonces, cuando hay apego, hay como una adhesión de aquello que tenemos que dejar. Y cuando más adhesión, más resistencia, más fricción, más sufrimiento, en este sentido. Entonces, bueno, no sé si me explico. El mal está ahí y a veces, sin darnos cuenta, porque bajamos la conciencia, nos manipula, pero temporalmente. Por lo tanto, este efecto es más rápido, de mayor impacto, pero el bien es más lento pero más penetrante, más profundo. No sé si, salvando las distancias, compararlo con las noticias, a que las noticias que más nos llaman la atención a la gente, incluso de buena voluntad, son las malas, de desastres, de asesinatos, de desgracias, de errores. Y una noticia buena, pues, no pasa desapercibido. No te la dan. Incluso cuando utilizamos los refuerzos para cambiar la psicología de otra persona, pensamos antes en los refuerzos negativos y damos por hecho que los refuerzos positivos que le restamos importancia. Para cambiar, incluso para bien, refuerzos negativos. ¿Qué vais a decir? ¿Sí? ¿Algo? Es decir, que parece que nos atrae más eso, aunque estemos en otra onda, opinando lo contrario. El mal, de momento. Y entonces, si bajas la guardia y la conciencia y te duermes, te atrapa. Y tiene mucho impacto. Te atrapa y te lleva. Y el bien tarda más. Y esto lo podemos poner infinidad de ejemplos, psicológicos, materiales, etc. Yo no sé si pensáis igual, pero ¿quién está dirigiendo la economía mundial del planeta? El mal, en general, salvo pequeños núcleos, con estos desequilibrios económicos tan grandes, está dirigiendo. Y está creando conflictos entre personas, entre grupos, etc., que está fácilmente a flor de piel, salta. Pero ojo. Es que estamos dominados por la materia, no por la cultura, y ese es el problema de todo. Sí, y más identificados con la materia, y estamos como atraídos por la materia. Hombre, la materia es maravillosa cuando la conciencia está arriba y la manejas. Es que los políticos debían de darte la materia para que tú entraras en la cultura, y entonces como la gente no tiene, es una cadena interminable. Es que todo está dentro del plan, lo que es el bien y el mal. El mal está haciendo su función para que nos demos cuenta y salgamos de ahí y se expanda nuestra conciencia. Todo está dentro del mismo plan. A otros niveles el bien y el mal no existiría, existiría solo la unidad. Bueno, entonces, de santos también se ha hablado de ángeles caídos o algo de eso, ¿no? Sí, claro, pero que todo dentro de no llegamos a cantar del gran plan, está todo, el bien y el mal. A esos niveles, vamos a ver, tiene que existir el mal para que entendamos el bien y para que superemos el mal. Si no existiera el mal, no entenderíamos el bien tampoco. Para que caiga, deberá existir el mal en ese nivel. Claro, sí, como es arriba es abajo. Estaréis todos de acuerdo que aunque digamos esto, también se trata no de justificar el mal, sino de superarlo. Todos estamos de superarlo. Solamente como una pequeña incursión en este reconocimiento. Para superarlo, para crecer. Por supuesto, claro. Eso estamos de acuerdo. Por supuesto. Entonces también en lo de ver también lo que veíamos así, lo de no sé, lo del karma, lo de la diversidad, también surgen cada vez más como grupos, que estábamos hablando de grupos, y eso en las noticias es que no se ve, pero cantidad de grupos como este, o como cantidad de ONGs que están ayudando por ahí, están surgiendo cada vez más. Ahora se asocia a todo el mundo, asociaciones de vecinos, asociaciones de tal, de cual, unas mejores y otras peores, pero estamos tendiendo hacia los grupos, mirándolo un poquito, entrando la era de Acuario, aunque sea despacito. Y la WhatsApp. Sí. Internet, etcétera. ¿Verdad que a veces nos unifica. Hablamos de Internet como algo todo está al oscuro y la luz? Pero todos reconocemos que se puede hacer mucho bien con Internet. Claro. Y se está haciendo. Hay cantidad de grupos en con Internet. La televisión, a veces decimos, positivos. Todos lo habremos pensado, qué maravilla se podría hacer con la televisión, que llega a miles o millones de espectadores, si fuera educativa y
En lugar de vez en cuando, una cosita por aquí, que fuera, que se pusieran de acuerdo y sin dejar de ser atractiva, no hace falta que sea aburrida, educarnos. Y se puede compaginar la educación y la diversión, lo atractivo, lo placentero. No tiene por qué ser la educación aburrida, ¿verdad? La educación de los niños puede ser, a lo mejor yo no sabría hacerlo, pero mi intuición y la de vosotros dice, puede ser divertida y además se educa uno divirtiéndose y sientes atracción por aquello que haces a gusto y que vas aprendiendo. Y la verdadera aprendizaje emana de dentro. Esto que en el siglo ya XIX ya se empezó a estimular la educación con esos educadores que empezaron a reconocer que el educando tenía que educarse a sí mismo y que cada educando, en lugar de ser uniforme, tenía que ser distinto, diferente. Estos cambios educativos, cuando vas comprendiendo pues la naturaleza del ser humano. Entonces, pues bien, se puede aprender, podemos aprender, aunque no nos hayan educado en esa línea. Y si nos han educado a aprender de memoria y hacer exámenes con sobresaliente porque teníamos memoria, pero muchas cosas no las hemos comprendido, podemos revelarnos y decir, bueno, pues ahora, aunque aprenda menos cosas, pero voy a entenderlas, a comprenderlas. Si no, voy a buscar, a indagar, a meditar, a profundizar para comprender esto y lo otro y lo otro. Y cuando más educadores hay con este espíritu, pues sin que vengan desde arriba por las instituciones superiores, digamos públicas, legislativas, de dentro desde la base. Claro, también tiene que ir introduciéndose arriba en las altas esferas personajes elevados, y eso se irá haciendo. Pero es que también tiene que ver desde abajo, desde la base, la población, los seres humanos, que nos revelemos en el buen sentido de la palabra y que digamos, ¿por qué? No voy a consentir que me metan miedo y que me dominen y que me manipulen y que me hagan esto y que me hagan lo otro. Y cuando eso lo hagamos, entonces los de arriba se irán aflojando, irán perdiendo energía, y entonces esos puestos irán ocupados por los verdaderos sabios, que son los que tendrían, y con el tiempo llegará, gobernarnos. No seres mediocres, o seres con mejor o buena o mala voluntad, pero que solamente quieren, pues, o ser adorados, o ser alabados, o dejarse llevar por el placer del poder. Que más que el dinero, el poder tiene un placer, que a veces eso, aunque también implica un sacrificio, y decimos, no sé cómo desean determinados personajes el poder cuando eso conlleva pérdida de muchas cosas, pero tiene ahí algo que hace. Preséntate a las elecciones, Tiene Rafa. que ser